Bueno, pues hola, buenos días a todos. Este, Otra sesión más del PPD y hoy tenemos justo a uno de los organizadores de este seminario, a Jonathan Girón. Él está en el ISUE, eres jefe del departamento editorial, y además está haciendo su tesis en la maestría en Humanidades Digitales. Entonces, hoy nos va a hablar acerca de nuevas formas de publicación en las humanidades, trabajo que está muy relacionado con tu trabajo de tesis. ¿Estoy en lo correcto, Jonathan? Sí, sí, esa sería la idea, presentarles como justo una parte de esa investigación. Muy bien, pues adelante. Bueno, muchas gracias, Isabel. Y gracias a todos por acompañarnos. Buenos días. Este, y bueno, a ver, pues lo primero es, justo como decía Isabel, esto tiene que ver justo con mi proyecto de investigación, que digamos a grandes rasgos tiene que ver con qué objetos digitales utilizan y crean los humanistas, sobre todo como en el contexto latinoamericano, y cómo estos objetos digitales se insertan en el sistema de comunicación académica, ¿no? Ese es un poco como el contexto más amplio. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí ven mi pantalla ahí? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues justamente en ese contexto es que estoy pensando estas nuevas formas de publicación académica. Es decir, digamos, como todos sabemos, tradicionalmente en las humanidades el libro había sido como la publicación académica por excelencia, y en las últimas décadas se ha incorporado cada vez con más fuerza el artículo en revista científica. Eh, y digo, además de algunas otras publicaciones, es decir, si consideramos publicaciones también informales, podríamos hablar de conferencias, blogs, talleres y un muy amplio etcétera. Eh, Ahora, al menos por el inicio, si quieren, después ya podríamos entrar a esa discusión, pero me gustaría que no nos detuviéramos mucho como en estas distinciones entre lo que es comunicación formal e informal. Eh, y pues primero abordemos como de forma más amplia cuáles podrían ser estas nuevas formas de publicación en las humanidades, y ya después, insisto, creo que podríamos discutir entre todos, pues si algunas podrían entrar formalmente en el sistema de comunicación académica, y si sí, ¿qué se tendría que hacer con esas publicaciones? Esa sería como la idea para arrancar. Eh, y entonces, bueno, lo primero es algo que ya todos sabemos y que hemos discutido ampliamente en este seminario, desde distintos ángulos, sobre cómo la llegada de la era digital, de una serie de herramientas, ha transformado como todo el proceso de comunicación y de investigación. Esto en cualquier área del conocimiento, particularmente en las humanidades, es lo que trataremos de abordar. Y como el resto de los ámbitos, las humanidades han quedado sumergidas en lo digital. Y como señala Ernesto Piani, esta inmersión debe ser entendida en al menos tres grandes aspectos. El primero es que se da a través de la aparición de nuevos objetos de conocimiento. La segunda tiene que ver con la utilización de nuevos métodos de investigación. Y la última tiene que ver con la utilización de otras formas de comunicación del conocimiento, ninguna de las cuales es neutral, y de manera separada y en conjunto modifican en modos que aún no podemos apreciar en su totalidad la naturaleza del conocimiento humanístico. Entonces, digamos, como partiendo de eso, es decir, hay muchas cosas que se modifican, pero creo que esos son los tres elementos centrales que podríamos irlas perfilando hacia las nuevas formas de comunicación, nuevas publicaciones en las humanidades. eh, Ahora, solamente para ponernos primero en un contexto amplio antes de meternos a lo que son propiamente las publicaciones, es importante simplemente recordar que si bien la publicación como presentación de resultados es la parte más visible de la comunicación académica,
hay una serie de elementos que integran esta comunicación, ¿no? Que tiene que ver escritura, lectura, investigación, presentación, revisión, ¿no? Podríamos entonces considerar a la comunicación académica como un intrincado sistema en el que participan una gran diversidad de actores y en la que la investigación y otros textos académicos son creados, evaluados, diseminados y preservados para su uso futuro. Estos son elementos en general. Hay algunos de estos que cuando hablamos de productos digitales cobran mayor relevancia y son más problemáticos. Tal es el caso, por ejemplo, de preservar estos resultados. Pero bueno, digamos, podríamos centrarnos en que la inmersión de lo digital, sobre todo en estos tres puntos que les muestro en pantalla. Ahora, uno de los grandes cambios que trajo consigo la era digital en las humanidades fueron los objetos digitales, estos como datos de investigación y presentación de resultados. Es decir, no solamente es que ahora tenemos libros digitales y revistas electrónicas, sino que se ha modificado la forma en que se puede abordar y desarrollar una investigación. Es decir, hay nuevas metodologías y estos objetos digitales en el ámbito académico me parece que tienen la capacidad de cambiar la forma en la que las humanidades son trabajadas, investigadas, diseminadas. Ahora, ¿qué es un objeto digital? Pues no es para nada una pregunta sencilla, digamos, porque en un sentido amplio, pues podríamos decir que son objetos computacionales que tienen datos y generalmente un esquema de metadatos. El problema de esa definición es que básicamente todo lo que es digital puede ser un objeto digital, ¿no? Es decir, una aplicación, un mensaje en la red social, un libro electrónico, un video, todos ellos son objetos digitales, ¿no? Inclusive, y si nos vamos ya perfilando al tema que quiero tratar, aún en la bibliografía es especializado, es problemático definirlos e inclusive cómo nombrarlos, ¿no? Objetos digitales suele ser el más común, también artefactos o simplemente cosas digitales. Hay un poco de todo. Pero bueno, a nosotros nos interesa como los objetos digitales académicos en las humanidades, que tienen dos grandes elementos, ¿no? Uno que se puede abordar como filosóficamente y otro técnicamente, que son un poco difíciles de separar, pero que en humanidades estos objetos digitales se dan principalmente, creo yo, como datos, como herramientas y como presentación de resultados. Es decir, me parece que al menos de forma general todos podemos más o menos ver estos tres elementos, ¿no? Es decir, podemos hacer bases de datos, lo más común, podemos usar ciertas herramientas que solo se pueden dar en el ámbito digital con la utilización de objetos digitales, que son cuestiones metodológicas para la realización de la investigación y, por supuesto, como presentación de resultados, que lo más visible, pues sí, es el libro y la revista, pero que puede ser un portal, digamos, en forma general. Al ratito vemos algunos ejemplos tal vez más concretos. Entonces, les decía que hay una parte como más filosófica, epistemológica de los objetos digitales que tal vez, o sea, no quiero ahondar muchísimo, pero creo que es importante sí abordar algunas partes de esto, ¿no? Aquí les pongo una cita súper resumida de Yuk Hui, que es alguien que ha tratado el tema bastante a fondo, que dice: los objetos digitales son visibles para nosotros de diferentes formas. Podemos tratarlos como objetos naturales, demandan el compromiso de nuestra conciencia, para proporcionarnos conceptos para su aparición y para nuestra experiencia con ellos. A nivel de la programación son archivos de texto,
en el sistema operativo son código binario. A nivel de las tarjetas de circuito son señales generadas por los valores de voltaje y la operación de entradas lógicas. Constituyen el medio en el que vivimos, dándonos una nueva interpretación del ser en el medio digital. Y en ese sentido, lo digital es una nueva técnica de administración de datos en comparación con lo analógico. Aquí el tema fundamental sería el de las relaciones, ¿no? Hui sostiene que estas relaciones, que en algún momento las teníamos como en un formato físico, han encontrado una nueva materialidad en el código o en los datos. Y el asunto importante acá es que en ese ser en lo digital se transforma y puede ser visualizado de diferentes formas. Es decir, está hablando de una serie de relaciones que son móviles y homogéneas. Y así entonces los objetos, o los datos más bien, se vuelven objetos y también una fuente de relaciones, ¿no? Estos objetos digitales se pueden unir materialmente a través de redes de transmisión, códigos, etc. Entonces aquí el asunto es como Huey con algunos otros contrapone a lo que sería una visión esencialista del objeto digital, queriendo encontrar como una esencia del mismo, una visión corpórea, que lo que quiere es mostrar al objeto digital como un objeto natural, digamos, que de nuevo se da a través de datos y metadatos, y que al insertarse, digamos, en este medio, en medio digital, se constituye por múltiples redes conectadas por una serie de estándares y protocolos. Digamos, los objetos digitales van a aparecer como interdependientes unos de otros, pero que a su vez no pueden reducirse o generalizarse solamente a una unidad, ¿no? Aquí, y esto es como, creo que esto es importante y lo vamos a ver tal vez con la parte más técnica, pero que es importante tenerla como desde un sentido epistemológico, me parece, es que los objetos digitales pueden, de alguna forma, o podemos nosotros hacer con los objetos digitales, cambiar su identidad y, digamos, lo podemos borrar, lo podemos transformar. Y entonces el asunto es, la pregunta se vuelve, ¿cuál es la sustancia del objeto digital, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza o identidad? Y lo que sostiene Huig, y que yo estoy muy de acuerdo, es que habrá que cambiar esa pregunta y llevarla al asunto de las relaciones, ¿no? Ahorita vamos, espero yo, a ver por qué. Digamos, técnicamente los objetos digitales existen en un ecosistema digital que obtiene su utilidad mediante sus relaciones. Dichos objetos o artefactos son por naturaleza incompletos y en constante desarrollo. Son entonces editables, interactivos, abiertos, reprogramables y distribuibles. En lugar de ser simplemente el resultado contingente del diseño, estos atributos se derivan de la textura constitucional de las tecnologías digitales. Más notablemente, la composición modular y granular de los objetos digitales y su naturaleza numérica. Entonces, digamos, hay una serie de atributos generales de un objeto digital, así en general. El primero es que es editable, porque al menos potencialmente pueden ser actualizados constantemente. Entonces son editables porque se pueden reacomodar sus elementos, ya sea añadiendo o eliminando nuevos elementos o modificando algunos de estos. En segundo lugar, son interactivos en tanto que los usuarios pueden utilizar funciones incrustadas en el objeto y explorar su disposición a la disposición de sus elementos. Entonces, digamos, uno de los elementos claves es la exploración de la información que se hace posible por esa naturaleza receptiva y flexible de los elementos que componen al objeto digital. En tercer lugar, son abiertos y, claro, puede haber distintos niveles de apertura dependiendo los permisos del usuario, etcétera, pero son abiertos en el sentido de que al menos en principio se puede acceder a ellos y al menos en principio podríamos modificarlo con otros objetos digitales.
Después, podemos decir que son modulares porque cada objeto es relativamente autosuficiente. Tiene, digamos, una independencia que le permite tener conexiones con otros objetos. Y son también granulares, porque, digamos, en general estos objetos digitales son como bloques y o sea, se constituyen como bloques. Se derivan de una constitución numérica y de la capacidad que tienen de proporcionar o de rastrear unidades compuestas por distintos elementos y operaciones. Entonces, digamos, la modularidad, perdón, y granularidad permiten los atributos de que sean editables, interactivos y abiertos de los objetos digitales. Pues emergen, digamos, de un conjunto de relaciones que son posibles gracias a la propia arquitectura de la tecnología digital, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podríamos hablar de los objetos digitales como fluidos. Luego, digamos, esta forma de ser de los objetos digitales cambia radicalmente, me parece, el ecosistema académico, no solo por esa naturaleza de los objetos, publicados o investigados en este caso, sino porque, digamos, el impreso por una parte es completo y terminado, mientras que su contraparte digital es continua y puede ser corregida y actualizada constantemente. Digamos, el objeto análogo en principio tiene algunas funciones muy específicas, mientras que el digital puede ser modificado, arreglado, reestructurado en una serie de relaciones que el propio ecosistema le permite. Y así, digamos, la forma de publicar y recuperar información cambia la clasificación tradicional de la información. Por ejemplo, en una biblioteca se modifica cuando, por ejemplo, o sea, digamos, las formas inclusive de localizar información son mucho más flexibles, ¿no? A diferencia de un catálogo tradicional de biblioteca, en una base de datos podemos hacer una serie de relaciones y hacer una serie de búsquedas que no podrían hacerse de otra forma con su contraparte impresa, ¿no? Digamos, los motores de búsqueda de los objetos digitales escapan al control de ciertas prácticas profesionales ya establecidas, ¿no? Ahí podríamos verlo como una ventaja, podríamos verlo como un elemento como inestable del propio objeto. Pero el hecho es que está ahí, ¿no? Y, digamos, esto va a modificar en última instancia la forma en que buscamos, al menos, y en una de esas, cómo conocemos. Bueno, para seguir hablando un poco de los objetos digitales, es importante hablar de los datos, ¿no? O sea, por una parte tenemos al dato informático, que es un poco del que estamos partiendo, como la expresión mínima digital y la representación simbólica de un objeto o atributo que se plasma de manera digital a través de una notación binaria de unos y ceros en datos discretos y no ya analógicos. Ahora, en las humanidades particularmente, los datos pues no están dados como tal vez se podría discutir que en algunos otros lugares sí, yo lo dudo, pero digamos, los datos en humanidades son construidos con ciertos intereses que responden a una pregunta de investigación y entonces no son realmente, pues eso, dados, sino son construidos, ¿no? Digamos, la falsa creencia del dato como una información objetiva, eh, pues es eso, no la podemos sostener, ¿no? Más bien se va construyendo y en ese sentido, pues tiene una cierta, pues, fragilidad, podríamos decir. Ya me estoy adelantando, perdón. Disculpen. Digamos, aquí, como Borgman ha explorado bien con el dato informático, el dato en las humanidades, a diferencia del resto,
tiene que ver más con el contexto y la interpretación que son como propias de las humanidades, ¿no? De la erudición de las humanidades. Y en ese sentido, los datos en las humanidades pueden ser resultados de investigación, pueden ser pues entradas que aportan a esa misma investigación o a la enseñanza, y se presentan como distintas evidencias, ¿no? Y en ese sentido, y sobre todo en las humanidades, pueden ser una serie de objetos, de artefactos, ¿no? Pueden ser números, cartas, puede ser una idea, una situación, un fenómeno, etcétera. Cualquier cosa que ayude a alimentar, eh, la propia investigación. Ahora, la idea, entonces, como les decía, es que debemos de encontrar una forma de hablar, ya no solo de objetos generales en general, sino de objetos digitales académicos, particularmente. Acá, digamos, podríamos empezar tal vez de lo más sencillo, tal vez para todos nosotros, que sería, digamos, de aquellos objetos digitales, perdón, académicos que han pasado simplemente de lo analógico a lo digital, como es el caso de libros y revistas, memorias en congreso, etcétera, ¿no? Que básicamente siguen siendo en general los mismos, simplemente que ahora están en formatos digitales como PDF, EPUB, HTML, etcétera. Pero, digamos, esta transformación de la que hablaba al principio ha traído una serie de nuevos objetos que pueden utilizarse en determinada investigación, ya sea para formular una hipótesis, para responder una pregunta de investigación, o como publicación. Bueno, algo tal vez que con lo que estamos todos bastante relacionados podría ser un repositorio, ¿no? Un repositorio que ya sea de textos, imágenes, videos, audios, datos georreferenciados, etcétera, puede ser utilizado de distintas formas. Y bueno, también, no sé, bases de datos, ediciones críticas digitales, ontologías, metadatos, algoritmos, etcétera. Pero aquí hay al menos dos complicaciones iniciales. Una es como la intención eh, que tiene la investigación, o bueno, la investigadora o el investigador para el objeto digital, y el otro es como el nivel de capas. Es decir, estas dos complejidades pues, hacen difícil definir lo que es un objeto digital académico. Eh, por ejemplo, con el asunto de la intención. Pensemos en un texto marcado, ¿no? En XML, en TEI, y que ese se puede utilizar de distintas formas. Digamos, podría ser una herramienta, ¿no? Se puede hacer una estructura, se pueden estructurar datos a partir de ciertas ontologías, y puede ser, entonces ahí, digamos, se está utilizando como metodología para encontrar, digamos, patrones o correspondencias, y entonces tiene una forma de ser ese objeto. Pero también, o simultáneamente, se podría publicar como una edición crítica que permita dos niveles de texto, ¿no? Uno que da, o varios niveles de texto. Uno que dé cuenta de los cambios entre distintas ediciones, otro que esté marcando ciertas cosas que tienen que ver con la pregunta de investigación, que se presente simplemente como un texto digital. Y entonces, digamos, en ese sentido, sí va a depender del proyecto y de las intenciones de la investigación, ¿no? De nuevo, este ejemplo así muy, muy breve, por ejemplo, Miriam nos ha dado por ahí algunos talleres y nos ha mostrado ejemplos de trabajos con TEI. Y entonces ahí, pues puede ser, de nuevo, tanto un instrumento como metodológico, o puede ser a la vez una fuente de análisis o bien un producto que dé cuenta de los resultados de una investigación. El otro asunto que me parece que complejizan el tema de los objetos digitales tiene que ver con las capas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, les decía hace rato, hablaba del repositorio. Un repositorio puede tener
pues distintas capas, distintos objetos digitales dentro de un gran objeto digital, por decirlo de alguna forma. Pensemos en el objeto digital como este gran, o sea, perdón, en un repositorio como este gran objeto digital, pero que a su vez contiene una serie de objetos digitales, ¿no? Que pueden ser los textos, que pueden ser las imágenes, etcétera. Y además, estos objetos digitales que son como los recursos dentro del repositorio, tienen a su vez metadatos, ¿no? Que son, pues, básicamente datos estructurados que podrían a su vez considerarse como otros objetos digitales. Entonces, digamos, tenemos esa complejidad eh, con los objetos digitales, que a veces un objeto digital está integrado de muchos objetos digitales y que pueden ser utilizados o presentados de distintas formas dependiendo las necesidades y las intenciones de la investigación. Perdón. ¿Dónde voy? Ok, ay, perdón. Ok, y entonces, digamos, siguiendo con esto, déjenme esto. Yo considero que podríamos hablar de tres grandes niveles de objetos digitales. El primero son los que tienen que ver más con información y que en general comparten una investigación. Podríamos considerarlos como presentación de resultados. Es decir, presentan una investigación con un contexto, con una narrativa que las presenta a comunidades completas. Son de alguna forma en sí mismos productos de comunicación plenamente terminados y completos, ¿no? Tal vez acá el ejemplo más común sería el de libros, artículos, pero también que pueden ser una página, puede ser un repositorio, dependiendo cómo esté construido, en fin. Pero digamos, ese sería el más, creo yo, con el que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Son objetos digitales que son plenamente productos de las humanidades. El segundo serían a nivel de datos, ¿no? Que comparten parte de una investigación, es decir, como datos ya sea estructurados, semiestructurados o no estructurados, y que pueden ser procedimientos metodológicos o resultados también de una investigación, pero que sin embargo necesita ser al menos contextualizada, ¿no? Tal es el caso de una base de datos, por ejemplo, o una colección temática en un repositorio. El tercer gran grupo serían pues herramientas, ¿no? Es decir, serían objetos digitales que tienen una función como instrumental. Permiten, por ejemplo, un enfoque dado o ciertas metodologías que solo son posibles digitalmente. Por ejemplo, vamos a pensar en un algoritmo, y esto es como un ejemplo muy concreto de un investigador que entrevisté. Él adaptó en realidad un código en Python para primero hacer lectura distante, disculpa, de una serie de documentos que él ya había procesado, tenía en un repositorio con sus metadatos. Entonces, este algoritmo le ayudó a crear las hipótesis de trabajo, ¿no? Esto era un trabajo de historia novohispana. Entonces, a partir de ahí, este investigador pudo hacer lectura distante, ver una serie de cosas que él andaba buscando, y ya a partir de ahí saltó, digamos, a una forma de investigación histórica mucho más tradicional, ¿no? Entonces aquí estamos hablando tal vez de un objeto digital que bajo ninguna circunstancia podríamos considerar como una publicación, pero ¿qué pasa si se publica tal cual, digamos, este algoritmo, este código, se explica, se contextualiza en qué situaciones puede funcionar, en cuáles no? Entonces tal vez sí podríamos estar hablando de una publicación propiamente. Si se quieren, podríamos discutir si es solamente
un manual técnico o si es otra cosa. Yo creo que no, que a veces, o sea, este tipo de trabajos, si bien son técnicos, también son académicos. Digamos, y entonces ahí es donde estos objetos dependen mucho de cómo se presenten, de cómo se trabajen. Lo mismo puede pasar con el ejemplo del repositorio. O sea, un repositorio puede ser del lugar que nutrimos una investigación X, pero también pueden ser un resultado de esa investigación que se presenta, que se contextualiza, que tiene no solo como los datos a distintos niveles, que puede ser el dato, el documento, pero también el dato como metadatos, sino que además se organiza, se presenta, se contextualiza y yo diría es plenamente una publicación. Ahora, aquí, claro, entramos al problema de qué es algo publicado, ¿no? ¿Qué está publicado y qué no está publicado? Y más concretamente, ¿qué es una publicación académica con todas las de la ley? Porque digamos, sí, publicado puede ser, pues un tweet es algo publicado, ahí está público para quien lo quiera ver, una página X es pública, ¿no? Pero, ¿qué constituye una publicación académica? Pues, al menos que sí, que sea pública, que esté disponible por periodos amplios y, pues, en general, que esté dictaminada. Entonces, acá digo, no todas cumplirían con esas tres normas, sobre todo el asunto de la dictaminación, pero que bueno, se pueden evaluar de distintas formas, no todo es el dictamen doble ciego, o inclusive a estos nuevos objetos digitales podríamos bien aplicarles un dictamen doble ciego, ¿por qué no? En todo caso, dependerá mucho de cómo, diría Bhaskar, ¿no? Michael Bhaskar en su teoría de la edición, cómo modelamos y enmarcamos esta información y cuál va a ser nuestro filtro para esa publicación, ¿no? En la academia es particularmente la dictaminación, pero que es algo que en general no tendría mayor problema para implementarse. Pero bueno, un poco hasta ahí me gustaría dejarlo y para más bien que platiquemos todos y me hagan sus comentarios y podamos como iniciar cierto debate. Eh, Les voy a dejar de compartir pantalla. Digamos, esa es como la idea general, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer como un rompimiento con esta tradición, como se hizo en su momento con el artículo de revista, donde antes solamente el libro era el que permitía hacer la crítica, la contextualización, eh, la reflexión en las humanidades. Después hemos ido admitiendo nuevas cosas y ahora la inmersión de las humanidades ya plena en lo digital está creando o sea, me parece que ahí no hay, para mí no habría mucho debate, está haciendo, permitiendo una serie de nuevos objetos digitales. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos esos objetos digitales? Si los vamos a ignorar, si los podemos considerar, si se deben considerar como publicaciones, qué se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Pero, pues, me gustaría un poco, bueno, primero si tienen alguna duda, pero sobre todo escuchar sus comentarios, ¿no? Entonces abrimos el micrófono para preguntas y si no hay preguntas empezamos la discusión. No sé si alguno de ustedes quiera preguntarle algo a Jonathan. Porque yo sí. Ah, Isabel. Yo también tengo una pregunta. ¿Nadie más? Pues si quieres vas tú primero, Isabel, luego voy yo. Sí, porque ahorita aprovecho que no hay ruido. Te quería comentar, en esta parte donde estabas hablando de los objetos digitales académicos y justo tenías, que creo que era información, base de datos y herramientas.
Sería, sí, bueno, información, datos en Sí, general, no bases de datos, sino datos. sí, perdón, información, datos y herramientas. Y creo que en el fondo el problema también puede ser en cuándo utilizamos la palabra información y cuándo es conocimiento y cuándo es publicación. O sea, porque la agrupación de información se torna como muy complicada, ¿no? Porque justo cuando una información lo podemos considerar conocimiento, y ahí pues surgen todas esas dudas de cuándo consideramos algo publicado, etcétera. Entonces, a lo mejor repensar un poco eso, subdividirlo en dos categorías o pensar a veces como en una idea. Yo creo que una cosa que puede ser muy útil es esta idea del continuo, ¿no? De algo puede estar más o menos publicado o algo puede ser más informativo, o sea, ¿no? No pensarlo como eso no es, sino en una línea. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Es problemático, ¿no? Pero, eh, digamos, es un problema que arrastramos de siempre, tal vez también de la misma forma, ¿no? Digamos, si bien no la idea del continuo, que sí es algo que sí tenemos en el contexto digital, sin duda, pero bueno, cuando un libro presenta información y cuando es conocimiento y demás, digamos, es una pregunta difícil, pero que creo que arrastramos de alguna forma de toda la vida en la universidad, ¿no? Pero sí sería, pero creo que es una importante distinción y sobre todo considerar el asunto del continuo, ¿no? Ya, solo tenía que checar que Bruno tenga su micrófono apagado. Sí, no, incluso, o sea, creo que muchas veces las cosas digitales en realidad lo único que hacen es que resaltan problemas que no estaban resueltos desde lo impreso. O sea, tenemos también como, o sea, hay publicaciones que valen más que otras, ¿no? Algo está más publicado si está en una revista indizada, a que si está, por ejemplo, en otro tipo, ¿no? O sea, siempre hemos tenido como estos criterios de calidad pues, que no son muy explícitos. Perdón, me toca apagar ahora mi micro. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Cuando, como que es un regresar a reflexionar sobre estos temas iniciales que dábamos como por hecho y simplemente muestra estas propias contradicciones y eso, como decía Isabel, problemas no resueltos, ¿no? Bueno, todo el tema de la evaluación de la producción de conocimiento en un contexto universitario, pues tiene muchísimos otros elementos, ¿no? Que no están resueltos de ninguna forma, ¿no? Desde lo que González Casanova llamaba capitalismo académico, ahí ya tenemos una serie de problemas muy, muy serios. Y lo que dices, ¿qué publicación vale más? ¿Cuál no? Hay todos estos mitos de cómo evalúa CONACYT, que si el tiro, que si es coedición, que si publicaste fuera de donde trabajas. Y son estos ámbitos extra, no sé cómo llamarlos, pero que sí están ahí y que aquí no se eliminan para nada. En muchos casos simplemente se acentúan y se complejizan más, sin duda. Alberto Juárez levantó la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, yo agradezco tu presentación. Entiendo que esto es como una vista epistemológica de la tecnología o bueno, de las tecnologías digitales en cuanto a lo académico. Eh, Me parece bien resumido, gracias, pero me gustaría que nos hablaras más de ese ejemplo de historia que diste. O sea, ¿cómo es que aplica esta tecnología que, bueno, para las ciencias es muy importante, que para las humanidades casi no usamos algoritmos? Entonces, bueno, no sé si te esté permitido contarnos un poquito más acerca del caso en concreto, pero como para ver cómo es que le ayudó en sus hipótesis de historia, ¿no? Porque no me lo imagino. Entonces, a mí lo que enseña mucho a aprender de todos estos contextos y subcontextos entre academia y entre tecnología es precisamente ver cómo los colegas hacen pues estos trabajos, estas investigaciones, cómo es que rompen esquemas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo puedo compartir con ustedes es que en las clases nos tenemos que valer de todas las herramientas y bueno, concuerdo en que sí son muy abiertos los materiales,
pero precisamente para que sean abiertos y para que nosotros dominemos más, o sea, compartir la experiencia entre todos, creo que nos hace pues fortificar, afianzar o incluso replantear nuestra propuesta de trabajo, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, de acuerdo. Pues sí, digamos, esto era para una tesis de doctorado en historia. Y lo que el investigador hizo fue, pues primero, conseguir toda la documentación. En algunos casos transcribió o les pasó OCR, los limpió, pero en muchos otros se puso a generar metadatos de todos los documentos. Es decir, creó un repositorio con Omeka, subió todos sus documentos, puso los metadatos, ¿no? Los 15 de un link core, además creó algunos adicionales propios de su investigación, y había otros que tenía plenamente digitalizados. Entonces, con Python, él hizo dos cosas. Uno, pues el típico, digamos, de índices de coincidencias, cosas así, para ver ciertas tendencias en los documentos. Él está explorando ciertas, ¿cómo se llaman? Territorios. Tiene un nombre en su investigación que ahora se me va. Jurisprudencias, algo así. Disculpen ustedes, no recuerdo bien el término, o sea, no recuerdo exactamente esa parte de su investigación. Y lo que hizo con eso, o sea, él quería saber cómo se estaban moviendo ciertos aspectos en ciertas áreas, ¿no? Sobre todo en Colombia. Y buscó ciertos patrones, vio por dónde iban, ¿no? Cuando se mencionaba tal lugar, que estaban hablando de tal tema, cómo fue evolucionando en este corpus de información que él ya había seleccionado, y digamos de ahí él creó una serie de hipótesis. Y ya después se fue a hacer, pues como el trabajo de historiador tradicional. Pero para crear las hipótesis, utilizó algoritmos de lectura distante, ¿no? Así, en términos generales. ¿Cómo funciona el algoritmo? Yo no he tenido acceso, bueno, me dio acceso porque lo puso en un repositorio del investigador que él creó, pero no me he metido así muy bien a ese tema. Pero digamos, como a grandes rasgos, para eso usó el algoritmo, ¿no? Es decir, cuando tú puedes de alguna forma mapear, pues empezó como un mapeo tanto geográfico como temporal, y vio cómo se comportaban algunos términos y de ahí refinó para su propia investigación, ¿no? Es decir, a ver, estoy buscando ciertas concordancias en cómo se aplicaban ciertas leyes en este lugar, cómo contra se aplicaban y cómo se modificaron en el tiempo. Eso fue simplemente ante la gran cantidad de información con la que él inició, le ayudó a armar la hipótesis. Después tuvo que probarla, digámosla, de forma tradicional, ¿no? Pero le ayudó a construir la hipótesis. Entonces sería, no sé si eso responde, aunque sea un poquito la pregunta, si no, adelante, dime. Digo, sería Sí, que... muchas gracias. Sí responde un poquito. Habría que acercarnos más hacia su perspectiva o, bueno, entrevistar al doctor de cómo lo planteó, porque pasar de utilizar un algoritmo para una humanidad, o sea, es como acercarnos un poco más a la ciencia, ¿no? A objetivizar el conocimiento, pues precisamente de los libros o de los datos o documentos históricos. Entonces me hace muy curioso que como tú manejas esta concepción de que pasamos a otros planos o de que transgredimos más allá de nuestras fronteras, o sea, está bien, pero ¿cómo se considera entonces? ¿Pasamos a un grado más de cientificidad o realmente nos quedamos todavía en grado humanista? Pero bueno, muchas gracias. Habrá que ver el trabajo. ¿Podrías compartir la liga de dónde está y más detalles, por favor? Sí, déjenme, nada, checo bien con él y qué repositorio sí nos comparte y con muchísimo gusto. Porque además lo bueno de este investigador es que sí documentó, igual no a fondo porque estaba en otra cosa, pero sí hizo algo de documentación sobre sus procesos de investigación. Y si hablaré con él y con mucho gusto lo que nos pase, se los compartimos en el PPD. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Humanidades contra ciencia, no es una cosa difícil.
yo te diría que él se piensa a sí mismo como historiador, ninguna otra cosa, simplemente ha utilizado otras herramientas que le han permitido darse cuenta de cosas que en sus palabras tal vez de otra forma no pudo haberlas visto, ¿no? Pero bueno, eso es toda una discusión. ¿Alguien más tiene una pregunta, alguna participación? Yo, Venga, Loret. muchas gracias. Pues muy interesante tu exposición, Jonathan. Nosotros, pues como sabes, estamos más bien por ese lado de la crítica textual y de justo el aprovechar todos esos recursos, ¿no? Para pues, poder llevar a cabo un objeto que en una plataforma analógica sería impensable, incosteable y sobre todo tendría un carácter finito, ¿no? Que impediría, digamos, considerarlo como un trabajo en proceso, que es algo que por a veces los propios requisitos del trabajo con materiales antiguos, digamos, cuesta un poco de trabajo. Siempre lo he platicado con Miriam, ¿no? Que si Nicolás León hubiera tenido la posibilidad de crear un objeto digital de su bibliografía mexicana del 18, no habría agotado el presupuesto del boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano para publicar en realidad lo que fueron consecutivos avances, ¿no? De su bibliografía. Entonces, en ese sentido me parece que está muy bien, pero tocaste muy de refilón y a mí sí me gustaría tal vez ver si se puede ahondar un poco la cuestión de la preservación, ¿no? O sea, de la perenidad de esos objetos, porque claro, nosotros estamos produciendo un objeto que nos va a llevar en total por lo menos 3 largos años de trabajo, y ese es tal vez en la cuestión de las humanidades digitales lo que a investigadores los preocupa más. Un libro está impreso y no se va a ir, bueno, sí, se pueden quemar, ¿no? Bibliotecas, puede pasar cualquier cosa, pero siempre, digamos, si hay un impreso en un número X de ejemplares, quedará un libro en el mundo para su reposición. ¿Qué pasa con los objetos digitales? Sí, el eterno problema de todos. Sí, bueno, ahí justo, ¿no? Eso es lo terminado contra lo continuo, ¿no? Pues el libro, ahí está, ¿no? Tenemos incunables, tenemos códices anteriores, etcétera, y se mantienen. El problema justo con cualquier objeto digital, sea un PDF, sea un repositorio, un texto marcado, pues es que se tiene que cuidar constantemente, de alguna forma, ¿no? Sí tiene que ver con cuestiones técnicas, pero tiene que ver con políticas, con infraestructura, y es algo ciertamente problemático, ¿no? No tengo el dato acá, pero por ahí había un estudio de unas revistas en Estados Unidos, dictaminadas, todo, ¿no? Revistas científicas en orden, de las que algo pasó y se perdieron un porcentaje bastante grande de esos artículos, ¿no? Es muy problemático. Yo, hijo, perdón, ni de cerca tengo una solución. Simplemente creo que lo único que yo podría apuntar es que es un esfuerzo colectivo, que sí tiene que ver con que el recurso esté como técnicamente bien hecho, pero tiene que ir acompañado de políticas institucionales y de la infraestructura necesaria a lo largo del tiempo para mantenerlo. Y ya veremos en algunos años si además no va a requerir un esfuerzo de actualización de formatos, de equipo, en fin, ¿no? Ese es un tema que creo que lo único que podemos hacer es como ser conscientes y ser activos al respecto. No sé si alguien tenga algo más que aportar que yo que esto, porque sí, yo solamente podría apuntar al menos esos 3 elementos. Bueno, es que mi pregunta iba un poco también hacia allá. O sea, es una pregunta como de dos cosas. Porque por un lado es eso, estamos creando objetos digitales del formato que sea, del tipo que sea, pero no podemos garantizar su permanencia. Esa es una. Y la otra tiene que ver con, o sea, la otra parte es que
estamos sujetos a una evaluación continua. ¿Cuánto tiempo tardó de que se aceptara un artículo en revista electrónica como artículo de puntitos para ser evaluado? Lo mismo, cuánto tiempo o cómo vamos a nosotros, cómo vamos a participar o cómo vamos a ayudar a que estos objetos digitales se les dé un reconocimiento académico porque tienen un trabajo brutal detrás, que no es de 2 días, o sea, por ejemplo, hay proyectos de 3 años, de 10 años, etcétera, además que se mantienen en una evolución continua, ¿no? En una actualización continua. Entonces, tú, ahora que es que estás más metido en esto, ¿has visto o tienes alguna propuesta de qué podemos hacer nosotros desde tanto productores como eventualmente evaluadores de proyectos para empezar a hacer una evaluación decente, digna, así como un doble ciego que mencionaste en algún momento, ¿no? No sé si recomendarías algo o tienes algunas ideas al respecto. Bueno, sí, la primera, que bueno, iba en el mismo sentido de Loret. Sí, pues un poco lo mismo que dije. Y bueno, también tenemos, o sea, creo que otro asunto clave que sí podemos tal vez cada uno de nosotros hacer como nuestra práctica es, pues, ¿qué tipo de formatos vamos a utilizar? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que Miriam y Loret en bibliográficas han trabajado con formatos XML, ¿no? Concretamente en TEI. Pero digamos, las variantes de XML, de alguna forma, según hasta el día de hoy, son cosas que vamos a poder mantener a lo largo del tiempo, porque es puro texto, ¿no? Es texto plano de alguna forma en el código, el marcaje, que lo podemos, o sea, que puede ser que nuestras visualizaciones se caigan eventualmente, pero que el centro de ese trabajo, de esa investigación, va a estar ahí, ¿no? O sea, mientras podamos leer el archivo digitalmente, que es otro tema también, ese texto plano lo vamos a poder seguir utilizando y recuperando y publicando y actualizando y mejorando y etcétera, ¿no? Digamos, eso por ese lado, o sea, sería algo que sí podemos hacer todos nosotros es usar, pues tratar de no usar software propietario, de usar buenas prácticas, estándares, que también es otro tema, según quién es qué buena práctica y estándar. Pero, digamos, hay cosas que sabemos, como en lenguaje marcado, que hay algunos que funcionan mejor que otros, ¿no? Cuando es texto plano. Isabel. Yo creo que también hay un tema que lo mencionaste al principio, donde dijiste, bueno, luego podemos hablar de eso, sobre los temas de publicaciones o los procesos de comunicación académica desde lo informal hasta la formal. Y creo que si eso se vincula con los temas de preservación, es un tema interesante. Hasta en el mundo impreso, nunca se ha pensado que se va a guardar todo, ¿no? Incluso muchas veces las comunicaciones informales o las publicaciones, o sea, más de corte informal, no sé, las memorias de congreso, etcétera, pues nunca han sido o formado parte de, o sea, o depende, pues, ¿no? Pero hay más énfasis en la preservación de objetos, de publicaciones formales. Entonces, también se puede hacer, pues, un paralelo de alguna forma con las publicaciones o los objetos digitales, que es como tú los estás llamando, que es un poco como asumir que nunca hemos guardado todo. Como que de repente con la preservación digital ha empezado a entrar unas ansias de todo lo que estamos perdiendo, cuando pues también hay que ser, bueno, hay cosas, nunca hemos podido guardar todo, hay muchas cosas que han desaparecido y siempre ha habido como una labor muy importante de la preservación, es también la selección. Obviamente el problema con lo digital es que no hay, o sea, no existe o es más difícil que algo sobreviva fortuitamente, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día, algunos es porque fueron deliberadamente guardados, pero en muchas otras ocasiones pues fue porque, ya sabes, un día sacaron una caja y ahí estaban los diarios de no sé quién, que son súper importantes, ¿no? Y el papel es un formato que te permite
descubrir algo 200 años después. Pero justo lo digital, no. Pues sí, pero también en contraparte, digamos, con todas estas comunicaciones informales, es como que ahora las tenemos, cosas que tal vez antes no. Es decir, ahora podemos tener toda una discusión, sí, de carácter informal sobre un tema de investigación en Twitter, por correo y demás, y que tenemos como esos datos de alguna forma. Y antes tal vez la plática de pasillo pues ya está, o la conferencia que fuimos a ver, pues ya la escuchamos y hasta ahí quedó, pero tal vez ahora tenemos la conferencia video guardada, por decir algo, también tenemos ese tema. Creo que había Lola. una pregunta de Hilda Valdés en el chat, pero no sé si quieras tal vez especificar más, Hilda. Igual mientras Lola estaba levantando. No, ya simplemente cuando estaba explicando, cuando terminó de explicar Jonathan, gracias por tu participación, era para que nos mostrara el ejemplo, pero ya aclaró Loret que va a solicitarlo con el autor, el ejemplo que estaba mencionando. Pues ya que un poco para visualizarlo. Bueno, aprovecho la interrupción porque me tengo que retirar, tengo otra reunión. Muchas gracias, estén muy bien, me dio gusto saludarlos. Bye. Bye. A ver, ahora sí. Hola, bueno, primero yo estoy de acuerdo con lo que plantea Isabel de la preservación. Me parece que lo digital ha presentado más la amenaza acuciosa, no sé, de la preservación. Siempre ha habido problemas de preservación, ni podemos guardar todos, ni nunca ha habido la intención de guardar todo. Históricamente siempre ha habido una curaduría, un criterio de discriminación, pero ahorita, tal vez por lo efímero de los soportes digitales, hay más esta conciencia de la preservación digital, que es toda una discusión, pero me parece que en el ámbito académico, tú partías de una definición, Jonathan, de publicación académica en general. De objeto digital estoy de acuerdo desde la epistemología y está muy bien, pero una publicación académica tiene que ser pública, tiene que haber sido evaluada por pares y estar disponible públicamente. Y los soportes tradicionales son libro y revista. Sin embargo, con esto de las comunicaciones informales, o sea, esta preocupación que tenemos por definir publicación académica es por la presión que ejercen los medios digitales. Por ejemplo, en Twitter, por decir una red, pueden empezar a haber debates de carácter académico que no, son públicos, aunque no estén evaluados, pero finalmente los pares están discutiendo públicamente. Y esto presiona a la academia, presiona la publicación en redes sociales, o el hecho de que empiezan a abundar objetos digitales que son objeto de estudio de alguna de las humanidades o de las ciencias sociales, volviendo a lo efímero. De repente hay manifestaciones, o sea, en la historia, que son efímeras. Y entonces, al ser efímeras, genera presión para preservarlas, para investigarlas, para curarlas y demás. Y de nueva cuenta, la publicación académica se va a ver presionada. Entonces, ¿no te parece a ti que esta definición de publicación académica, que estoy de acuerdo con ella, también se está viendo presionada? Es decir, la famosa evaluación, la evaluación por pares, que además viene de las ciencias. Ahorita con la pandemia, yo no sé, a mí me gustaría saber más cómo le están haciendo en todas las revistas de epidemiología y todo esto para evaluar rapidísimo todo lo que se está generando, porque además son de todo tipo. La epidemiología abarca desde ciencias sociales hasta medicina, hasta microbiología, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo le están haciendo para evaluar en tiempo récord y para sacar cosas así? Entonces, hay una presión. ¿No te parece a ti que esta presión de los medios digitales, de que la actividad humana cada vez está más en medios digitales, también está presionando la definición de publicación académica? Sí,
Ajá, pero yo diría que esa presión viene desde antes. O sea, en esa cultura de publicar o morir, en las revistas, o sea, también cuántas cosas realmente están correctamente dictaminadas. Una vez me tocó estar en una mesa con unos investigadores de la Universidad Veracruzana y se pusieron a revisar las 3 mejores revistas en el cuartil más alto era de temas de neurología. Y se pusieron a replicar todos los estudios estadísticos. O sea, tomaron sus datos y se pusieron a replicar. Tardaron meses. El 60% estaban mal, estadísticamente. Ya no se metieron nada, solo estadísticamente. De las 3 revistas de neurociencias más, en los cuartiles más altos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, sí, yo estoy de acuerdo en que al menos al dictamen doble ciego le damos un valor muy alto, que como mostraban estos investigadores, a veces no lo tiene. Porque, claro, ¿qué tanto puedes replicar como evaluador una investigación? ¿O qué tanto puedes evaluar una crítica a ciertos textos si no eres el mismo artículo o quien hizo este libro? O sea, sí tenemos un problema que viene desde antes, ¿no? Y que creo que tiene que ver con la presión de publicar, de sacar en tiempo y forma. Es decir, particularmente esto lo vemos en las revistas, ¿no? O sea, si tú quieres estar bien en los índices y quieres ir subiendo, pues tienes, o sea, los tiempos son apretados, hay mucha presión para recibí, dictaminé, publiqué en tanto tiempo, ¿no? Tanto que muchas revistas ponen cuándo recibieron, cuándo dictaminaron y cuándo se publicó, también por cuestiones de créditos y demás. Entonces yo creo que la presión viene un poco de antes, viene sobre todo en las humanidades con esta incorporación de este sistema, sobre todo de revistas. Y creo que sí, con lo digital se junta con esto que decía también Miriam e Isabel, claro, ¿qué necesidad de andar preservando todo? Pero sí creo que tiene que ver con que hay una cuestión de lo digital que es menos efímero. O sea, si bien igual el largo plazo es más efímero, es menos efímero, porque ahora tenemos muchísimos más datos. O sea, pensémoslo en nuestro celular, ¿no? Pasamos de, elijo mis, ¿qué eran? 32 fotografías, ¿sí? 32 fotografías del rollo, por ahí, 34, no me acuerdo. Entonces, ahora le tomamos foto absolutamente a todo y según esto guardamos todo y luego ya nunca sabemos dónde quedaron esas fotos, pero tenemos también como un rollo de que lo tenemos todos esos datos y los correos y qué borro y qué no borro, ¿no? Yo hace unos años ya estaba llegando al límite de lo que mi Gmail me da gratis y como que no quería borrar nada porque no sabía qué se iba a ir de qué proyecto, ¿no? Pero porque los tienes ahí. Cualquier otra cosa, o sea, oficios, ya, ¿no? Resuelto, tirado. Y lo que se archivó en su momento y lo que no se tiró. Pero ahora todo lo guardamos porque es muy fácil, entre comillas, guardarlo todo. Entonces, sí, o sea, sí creo que habrá que ver qué debemos guardar y qué no. Pero aquí también la discusión, creo que, o a mí me gustaría virarla un poco a, pues digamos, este investigador que le decía, pues sí, seguramente guardó bien su script y lo puso ahí, no sé qué, pero digamos, como organización pública, ¿qué queremos guardar? Que creo que se hila un poco con lo que Miriam decía, que no es para nada fácil, de bueno, entonces tenemos que dictaminar algunas de estas cosas, si es la intención publicarlo, y cómo le vamos a hacer. Ciertamente no, yo creo que personalmente creo que el modelo doble ciego funciona para algunas cosas, pero no para todo. Y hay ejemplos. Hay una revista estadounidense que creo que se llama Kairos, que es una revista digital en un sentido muy amplio, es decir, permiten desde, o sea, páginas interactivas, el típico texto normal, o sea, ellos no evalúan un formato en particular, sino simplemente la aportación. Y ellos, por ejemplo, tienen como 2 momentos de la evaluación. Tienen un comité multidisciplinario entre que evalúan y acompañan el producto
para que cumpla ciertos requerimientos técnicos, además de los académicos, y al final se hace como una evaluación colectiva. No hay un rollo doble ciego, sino hay pues como un comité, ¿no? Ese es un ejemplo. O sea, pero yo miré antes, o sea, yo creo que un poco lo que hacemos, de todos los que participan y venimos al PPD, por ejemplo, es empezar a ver por dónde, ¿no? Qué funciona, qué no, qué hay que tomar en cuenta. ¿Dónde está la distinción entre lo meramente técnico y mecánico, entre algo que podríamos llamar más técnico o académico, ¿no? O sea, escribir código, pues puede ser una cosa que puedo estar escuchando un podcast y poniéndole atención mientras voy poniendo H1, ¿no? Al título, ¿no? Pero también puede requerir un trabajo intelectual muy serio, donde es simplemente la expresión de ese trabajo intelectual, ¿no? Es el código. Y eso es, yo creo que la parte más, de las partes más complejas, o sea, que son de las que más me interesan a mí, pero ¿cómo podemos abordar, caracterizar y luego ir creciendo, ¿no? Así que más gente le entre al menos a estos temas, que es esta parte más técnico-académica, que igual después termina siendo como un ejercicio simplemente académico y ya está, ¿no? Y nos acostumbramos a que en las unidades de ciencias sociales hay quien trabaja con código, con programación, con algoritmos, y hay quien trabaja más con otras cosas, en fin. Yo creo que tendría, o sea, que no, yo no creo que haya una sola solución. Creo que puede haber varias, ¿no? Y unos ejemplos, el de saber, a mí esa me gusta de los comités interdisciplinarios, porque son distintos elementos los que hay que ver. Y de nuevo, también creo que cuando hablamos de estos nuevos objetos, les estamos poniendo un estándar muy, muy alto, que luego en el resto de las cosas no se tienen. De nuevo, como volvimos al ejemplo de los errores estadísticos de las revistas que le decía, pues es como, o sea, como que el asunto también hay una parte donde tú confías en que los datos que te presenta la investigación, pues son buenos, y entonces como que, ¿no? Lees y ves que el argumento funciona y ves los resultados, y dices, sí, la bibliografía está actualizada, es pertinente, el argumento es coherente, pero no te pones, o en general, no se ponen así a ver, experimento, no se suele hacer eso, me parece a mí. No sé ustedes cómo lo vean. Es que yo creo que se sigue evaluando la parte académica, no la parte de todo lo demás, ¿no? Entonces, así, hasta que no haya un comité interdisciplinario que evalúe tanto lo bonito y lo bien estructurado y lo funcional del código hasta la relevancia y la pertenencia académica en el tema específico puntual del poema tal, pues entonces siempre va a ser una evaluación a medias, ¿no? O sea, porque no es que ese es el problema que tenemos cuando presentamos o preparamos ese tipo de objetos, que no es solamente el análisis, la lectura distante, la lectura cercana, sino es todo lo que tiene para que se para que se vea, para que sea interactivo, para que sean, o sea, todas esas capas de las que tú hablaste, que no se están, o sea, que no se están evaluando. O sea, es una evaluación desde lo técnico, el código está perfecto y súper bonito y funcional y no tiene nada roto, o se hace la evaluación de si es un tema relevante para las humanidades, las ciencias sociales, y pues no se tendrían que tener las dos aristas, ¿no? Bueno, todas las aristas posibles, pero por lo menos una cosa que lo considere integral. ¿Alguien más quiere? Sí, claro. Perdón, ¿alguien más que quiera comentar algo? Dolores. Bueno, sí, respecto a lo que dices, Miriam, específicamente para la evaluación, por ejemplo, Isabel ha avanzado mucho en evaluar qué se evalúa en un proyecto digital, técnicamente sobre todo. Entonces, por ese lado, nosotros, los interesados en estos temas, hemos avanzado. Ahora sí que hago colectivo el trabajo de Isabel, pero sí nos ha interesado. Es colectivo. Gracias. Bueno, para nosotros es una guía muy importante a la hora de empezar a trabajar proyectos digitales, porque
sí hay una diferencia con hace 5 años, hace 10, hace 15, que te lanzabas y hacer cosas y no. O sea, esa práctica, o sea, esas buenas prácticas que estamos de acuerdo todos, sí sirven y sirven mucho. Pero ya en cuestión de la evaluación, que es una presión, lo que toca ahí ya es una actividad de cacarearlo. Es decir, de empezarle a decir al mundo que no puedes evaluar solo por la usabilidad un proyecto, porque además todos como usuarios somos diferentes. Tenemos perfiles diferentes, inquietudes diferentes y usamos los objetos digitales de manera diferentes. Entonces, un objeto digital debiera funcionar para todos los usuarios, por ejemplo. ¿Por qué lo hace? Porque está bien hecho. Entonces, pero esa ya es otra parte. Esa ya es como la parte que nos toca de empezar a cada vez gritar más y a llamar la atención de, oigan, no todo lo digital, por ser digital, está bien hecho, ¿sí? Específicamente para lo académico, sí tiene que ser preservable. O sea, tal vez para la historia, para repositorios, sea muy importante guardar los tweets de los actores políticos, los actores sociales ahorita, ¿no? Por ejemplo. Eso es muy, muy importante. Pero para publicación académica, ¿qué requisitos tendría que tener para ser preservable, por ejemplo? O sea, no nada más vamos a preservar los correos electrónicos de no sé qué profesora que haya fallecido y que era muy importante su comunicación, por decir algo, ¿no? Eso no es publicación académica, eso entra en otro lugar y ustedes lo saben muy bien porque están en biblioteca y hemerotecas nacionales, o sea, son responsables de eso. Pero tenemos que encontrar estas particularidades. Cuando yo te preguntaba, Jonathan, de la presión sobre la definición de publicación académica, estoy pensando en repositorios como Archive, que comienza como repositorio, pero crece primero por el preprint, que es muy importante por la presión de que no pueden salir en publicación digital, pero también por lo que serían los likes, o sea, los espaldarazos, el respaldo de las personas que dices, yo subo este texto y comienzan a haber voces de la propia comunidad que dicen, yo lo respaldo, yo estoy de acuerdo con este texto, que es un sistema, insisto, de likes. Yo creo que lo que no hay que perder de vista es que todos los sistemas de evaluación son imperfectos. La evaluación por pares es imperfecta, pero es la menos peor que tenemos. Este sistema de likes, por ejemplo, pues vale si estás en una comunidad que te avala para pertenecer a esa comunidad, esa membresía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para subirte a un lugar y dar likes y que digan, pues sí, suman estos likes o vale más el like de Jonathan Girón que el de Dolores Latapí, por decir algo? ¿Qué es lo que hace que esta evaluación colectiva, no es evaluación, pero sí apoyo colectivo, sirva más? Entonces, eso tal vez, o sea, a lo que voy es que tal vez haya modelos híbridos que las mismas tecnologías permiten y que están por descubrirse y que estamos poniéndolos a prueba o que tenemos que ponerlos a prueba para ir avanzando en la publicación académica digital. Porque ahorita es la digitalizada, nada más, la tradicional es digitalizada, libro y revista, pero las tecnologías van más allá, ¿no? Y nos llevan a hacer otro tipo de actividades. No sé, ¿tú qué opinas de esto, Jonathan y Miriam también? Sí, bueno, pues sí, o sea, justo, o sea, lo problemático, digamos, de la publicación académica, pero no es que vayamos a resolver ahora, pero justo por eso ponía, es decir, sí que tiene distintas dificultades. No todo objeto digital que se haya usado en una investigación, que se haya creado, etcétera, podríamos considerarla como una publicación digital, ¿no? Ese tendría que ser aquella que, es decir, regresando al ejemplo de los repositorios, o sea, el repositorio institucional, pues es una colección de publicaciones académicas, nada más. Pero puede haber otro tipo de repositorio que esté presentando una serie de datos, que esté haciendo una crítica, que esté contextualizando, es decir, que esté produciendo conocimiento, pero que se entiende junto con esos datos que es un nuevo objeto digital. Todo esto yo sé que es problemático, pero digamos, yo me estoy yendo hacia allá.
Y ya en los elementos formales de la comunicación académica, pues sí, uno de los asuntos más difíciles y de los que algunos acá hemos trabajado, y por ejemplo, Miriam y Isabel llevan muchos años trabajando en ese tema desde la Red de Humanidades Digitales, es cómo evaluamos estos nuevos productos. Eso sí también es una parte problemática, pero creo que de entrada sí tendríamos que hacer como esa separación. Es decir, a mí porque me interesan como todos estos, me interesan los que se desarrollan y se usan como herramientas que permiten nuevas metodologías, los que se usan como el lugar desde donde inicias una cierta investigación, entre comillas, pero también estos que son de los que estamos hablando hoy, que podríamos considerar o convertir en publicaciones académicas, ¿no? Pero que tradicionalmente se desechan muy rápidamente, cuando realmente hay algunos trabajos que son impresionantes, que aportan, que construyen, ¿no? que apoyan a la construcción del conocimiento en el campo, etcétera. Y que son ahí los que sí tendríamos que ver. Sí, hay un asunto que es espinoso de la evaluación, que no es tan fácil, pero que también es decir, como te ha pasado a ti, Lola, como creo que Hila ya se fue, pero es decir, cuando, como editores, por ejemplo, cuando hay ciertos temas que conseguir evaluadores para esos temas, ¿no? Te pasas 8 meses enviando correos y no encuentras a nadie que lo pueda evaluar. Bueno, aquí también hay un asunto que algo tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿quién puede con esos X temas? Y además, que otro tema que digo, que igual es muy obvio, pero que me parece importante destacar en las entrevistas que he estado haciendo, es que no quiere decir que ninguno de estos nuevos objetos digitales reemplace a los otros. Simplemente son nuevos objetos digitales que están utilizando, porque digamos en las humanidades, pues escribir, reflexionar sobre eso, pues es algo que difícilmente vamos a perder y que todo el mundo resalta, ¿no? Es decir, no, hay cosas que se dan muy bien en un artículo, en un capítulo del libro, en un libro, que me permite explayarme mucho más allá, y eso no lo estoy eliminando, simplemente pues lo construí con esta otra cosa que además decidí o decidimos, normalmente en plural, crear este nuevo objeto que, que es eso, que ayuda a entender de una forma distinta cómo se construyó ese conocimiento y que lo muestra y que además potencialmente puede ayudar a ampliar y se puede recuperar y se puede utilizar para nuevas investigaciones, etcétera, etcétera, que tiene una serie de cualidades que son muy interesantes, que no se pueden con su contraparte analógica, o al menos no de forma tan eficiente, pero que sin duda tienen que tener una crítica, tienen que tener un contexto, tienen que, en síntesis, pues aportar a la construcción del conocimiento. Bueno, si alguien más tiene algún comentario sobre la charla de Jonathan o sobre lo que hemos estado discutiendo. Si no, vamos terminando. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Creo que nos dejas con un montón de cosas que reflexionar y que tenemos que seguir trabajando entre todos, esperemos, para poder, pues sí, a ver si llegamos a una solución. Una cosa, perdón, Dolores, sí. Bueno, nada más les quiero hacer una invitación a quienes les interesen estos temas. Esta semana se va a llevar a cabo la Feria del Libro de Frankfurt, que es la más importante del mundo porque es donde se negocian muchísimos derechos. Y hay una sección que es de edición universitaria. La gran reunión de los directores de las editoriales universitarias del mundo se lleva ahí. Y la segunda reunión más grande es en la Asociación de Editoriales Universitarias de Estados Unidos, que ya es como la mundial, a la cual ni una sola editorial universitaria mexicana pertenece. Pero bueno, el caso es que la conferencia magistral con la que se abre el foro académico es justamente sobre ciencia abierta y la administración de un cambio cultural. Les voy a poner aquí abajo el link por si les interesa. Hay que registrarse, se los pongo en el chat. Hay que registrarse para, perdón, hay que registrarse para entrar, perdón por el mensaje ahí. Hay que registrarse para entrar, pero vale la pena porque creo que no están cobrando y va a ser en inglés.
y pues es una conferencia desde la edición universitaria. No sé qué día es ni a qué hora, pero es esta semana, nada más. Sí, pues yo creo que vamos a estar al pendiente porque si es un tema que nos interesa a todos, simplemente por dónde estamos, o desde dónde estamos trabajando. Sí, incluso a mí perdón. Sí, Isabel. Muchas gracias por la invitación, Dolores, porque yo no sabía que iba a ser esa plática. Y creo que lo que mencionaste hace rato, por ejemplo, lo del COVID y las publicaciones, ha habido como una cadena de comunicaciones al respecto, como reflexiones en torno a que el sistema de ciencia que no es suficientemente rápido, en donde las revistas estorban, ¿no? Y o sea, no están facilitando procesos de comunicación, sobre todo en este tipo de campos donde se mueve rapidísimo. Y yo creo que en las mismas humanidades, si bien hay cosas que pues obviamente son productos de maduración, de muchos años, etcétera, también hay otras cosas que necesitan moverse más rápido. Creo que todos los investigadores, o sea, incluso en el mundo de los libros, pues entregas un libro y te lo publican 3 años después, ¿no? O sea, también hay como ciertos, y de esos 3 años, ¿cuántos de esos fueron realmente como los procesos de dictamen o pues también pues otras cuestiones que no necesariamente mejoran la calidad de la publicación, sino que son pues procesos burocráticos, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros no publicamos acerca del COVID, entonces la urgencia es generalmente personal porque te van a evaluar el próximo año, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tú dices de una plática en torno a la idea de la ciencia abierta o el conocimiento abierto es como muy importante. Pues miren, esto es desde las editoriales universitarias, o sea, que también no hay que olvidar que hay distintos modelos de edición académica, de edición universitaria. La UNAM tiene un modelo híbrido, donde pertenecemos nosotros, donde tiene una editorial universitaria y están las entidades que tienen sus departamentos de publicaciones adosados. Y esto hace que funcione todo diferente. Y la editorial universitaria no es para universitaria, sino que está dentro y también funciona de acuerdo a la administración en turno. Por ejemplo, en esta administración, la editorial universitaria funciona de acuerdo a los intereses del proyecto de la coordinación de difusión cultural. Antes era solo de acuerdo a la Dirección General de Literatura, ahorita ya es más amplio. Separaron un poco a literatura y funciona de acuerdo a eso. Pero esta no es una editorial universitaria por llamar tradicional. Y la discusión de la ciencia abierta en la editorial universitaria de la UNAM no es tal. Ustedes conocen el portal de Ciencia Abierta, no sé si lo han visto, donde están publicando tesis que nadie evalúa hasta donde yo sé. Entonces, o sea, la UNAM tiene que tener su discusión propia sobre estos temas desde la edición, no solo el acceso abierto, la ciencia abierta y demás, pero siempre es importante cuando uno puede participar en estas discusiones internacionales porque ayuda a saber dónde estamos parados y muchas veces nos llevamos la grata sorpresa de que no estamos tan mal o no estamos tan perdidos, o sea, sí que la discusión es correcta, que pensamos correctamente, que hacemos las preguntas correctas, pero a veces no tenemos los interlocutores para saber si sí o si no. Entonces, por eso me parece interesante que la feria del libro más importante en la parte académica dé un espacio para esto. Saludos a Bruno. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros en la UNAM solamente se están asignando DOIs a publicaciones, tipo revistas, ¿no? Y todos los proyectos digitales que no puedes registrar con ISBN, con ICC, o sea, quedan ahí flotando porque tendría que tener su propio identificador de objeto digital, Pregunta, pero todavía no está. Perdón, ¿quién decide eso? ¿Asuntos jurídicos o publicaciones? Según yo, publicaciones. ¿Sí, Jonathan? Sí, porque el asunto de los DOIs no pasa por el jurídico. O sea, más o menos están los lineamientos generales editoriales de la UNAM, donde no está muy claro, pero
eso no pasa por derecho de autor. Es solamente del Consejo de, ¿cómo se llama? Consejo Editorial de la UNAM y la Dirección General de Fomento. Yo lo que tengo entendido es que la discusión en torno a quién sí le iban a dar DOI y a quién no, era tan complicada que dijeron, mejor vamos a irnos por el sistema tradicional. Entonces, todo lo que tenga un certificado de nacimiento, que es un poco como el término que usaron, y certificado de nacimiento significa que tiene asignado un ISBN. Es decir, que sí puede, o sea, como ya tenemos procedimientos para asignar ISBNs, entonces usemos los mismos procedimientos para un DOI, porque cualquier otra cosa es demasiado complicada. Ok. Es un pendiente. Ahí yo te voy a hacer una pregunta, Isabel, que un día hacía Bruce Schneier, que es especialista en seguridad, sobre Verizon, esta compañía que certifica la seguridad de un sitio. La pregunta es, ¿quién certifica Verizon? ¿Ok? Y en este caso, los ISBN son el certificado. ¿Y quién está certificando que la UNAM está otorgando ISBNs a productos editoriales? Nadie, porque no da asuntos jurídicos. Es decir, en la UNAM, en todos los países, y esto ustedes saben que Fernando Cruz Quintana es quien lo maneja muy bien, es la autoridad para esto, en la mayoría de los países, los ISBN los otorgan las bibliotecas nacionales y así pueden confirmar que se cumple con el depósito y las bibliotecas nacionales, estos servicios, pueden saber, medir, investigar la producción editorial de un país. En México no, la Biblioteca Nacional es un servicio que da la UNAM, que la Universidad Nacional apoya un servicio nacional, como tantos otros, ¿no? Igual que Hemeroteca Nacional. Y ya dentro de la UNAM, la propia UNAM como UNAM tiene su Departamento de Asuntos Jurídicos, que otorga el ISBN. ¿Por qué no lo otorga publicaciones? ¿Por qué no publicaciones? La imprenta universitaria, vamos a llamarle la editorial universitaria, a esta dirección, ¿por qué no tiene un área que se encargue de todo el ISBN? Y no lo sueltan. Pero como en la editorial universitaria hay personas que manejan más la tecnología y estas discusiones, Verbigracia, Guillermo Chávez, ¿quién tiene el DOI? Guillermo Chávez, o sea, en publicaciones. Entonces, esta pues, esquizofrenia, que ni siquiera es de dos personalidades, es múltiple, tenemos múltiples personalidades, Biblioteca Nacional, publicaciones, asuntos jurídicos, hace que nuestras discusiones acaben en esto, ¿sale? Entonces, yo aquí sí hago un llamado y una invitación a que nosotros como programa de patrimonio digital, pues lo podemos discutir e incidir, tener una opinión como colectivo, como colectiva y decir, miren, desde la academia, investigadoras, investigadores técnicos que nos dedicamos a biblioteca y edición, opinamos esto, por lo menos para participar en un debate y a ver si nos hacen caso e impedir que sigan decidiendo sobre nosotros personas que lo están haciendo desde la administración. Así como es importante incidir en la evaluación de los proyectos, pues también es importante incidir en este tipo de cosas, o por lo menos opinar, que no digan que no dijimos nada, ¿no? Decir, sí lo dijimos, sí está escrito y sí está publicado, y lo cacareamos, insisto en ese verbo, porque hay que estar diciendo y diciendo como si no tuviera sentido, y no le han hecho caso, ¿no? Eso es objeto de otra discusión, lo sé. O sea, un manifiesto del DOI. Pues un manifiesto del DOI, del Handel y del ISBN. Les voy a dar un dato. El programa de trabajo del rector Graue en su primer periodo tiene un dato que dice, en la UNAM publica no sé cuántos miles de libros, ¿no? No viene eso, dice, sabemos que quienes más publican son las facultades, quienes más publican libros. Y yo puse la cara que puso Miriam. ¿Cuáles? ¿Dónde están los libros que publican las facultades? Vamos a las librerías universitarias, vamos a las páginas web, vamos a las ferias del libro. ¿Por qué el rector Graue, su equipo de trabajo, determinó que las escuelas y facultades son quienes más publican? Por ahí hay un tuit de la UNAM que tengo que dice, la UNAM publica 3.14 libros o algo así al día. Chale, ¿dónde están? ¿Dónde están esos libros? Entonces eso es lo que a mí
me hace sospechar del mal uso del ISBN. Que el ISBN es el único indicador, volvemos a lo mismo, lo que digo del dictamen, doble ciego, es perfectible, tiene errores, pero es el único indicador, el mejor sistema. El ISBN tiene problemas, pero es el único indicador para medir a los libros. Nada más que de afuera de la UNAM, México tiene muchos problemas con Indautor, sí, es verdad, pero adentro de la UNAM, los problemas de México se suman a los de adentro de la UNAM y esa es otra discusión. Bueno, nosotros, desde las humanidades digitales, desde nuestra práctica cotidiana, los editores, los bibliotecarios, la gente que investiga, que da clases, que nos preocupa la preservación, la divulgación, la evaluación, ¿qué hacemos? O sea, ¿podemos participar o no en esta discusión? Bueno, ni siquiera hay discusión. ¿Por qué no la abrimos también? ¿Por qué no hacemos un manifiesto? Es nada más, insisto, no es el tema de esta reunión, pero ahí se los dejo de lunes. Pero podemos agendarlo para el calendario del semestre que entra. Sesión de taller de manifiesto, DOI, ISBN, ISSN. Pues como la vean. Pues yo digo que podría ser. A mí me interesa el tema por lo menos. Bueno, si no hay más comentarios, bueno, esta grabación va a estar disponible más tarde en la página del PPD por si quieren revisar algunos otros detalles. Y los invitamos también para la próxima sesión, que va a ser el 9 de noviembre, que va a ser una sesión taller. Es decir, ahí Carolina Silva y Marta Vicente nos van a dar un taller para hacer líneas de tiempo con tecnologías web para la difusión de contenidos cronológicos de manera dinámica. Entonces, igual que esta vez, les va a llegar el vínculo a su correo institucional, pero si por alguna razón no les llega, pueden escribirnos al correo del PPD y les mandaremos el vínculo unos días antes de la presentación. Jonathan, muchas gracias, tu tema muy interesante. No, muy interesante, muy abierto la discusión. Ya queremos leer tu tesis. Sí, también. Sí. Públicala con DOI. No, muchas gracias a todos. Yo sé que luego llego más preguntas que respuestas, pero pues en esas andamos. Creo que colectivamente. Pero les agradezco mucho haber venido y nos vemos en la siguiente sesión del PPD. Gracias a todos. Gracias, adiós. Muchas gracias. Saludarlos. Bye.